les va? Muy buenas tardes a todos y a todas. Sean bienvenidos y bienvenidas a esta conferencia número 6 del ciclo Retos, Innovación y Transformación, la nueva realidad de la educación media superior. Bueno, pues esta sexta conferencia se titula El ABC de la educación inclusiva y está a cargo de la maestra Gabriela Di Lauro Bentivogli, que me voy a permitir leer una brevísima semblanza de la larga trayectoria de experticia y de trabajo en campo que ella tiene en su haber. Gabriela es formadora en Derechos Humanos en la Dirección de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México. Es investigadora social y consultora para proyectos de agencias internacionales, dependencias federales y organizaciones mexicanas. También ha trabajado con la adolescencia y las juventudes desde 1999 y en los últimos años se ha formado y desarrollado en temas de cultura de paz, así como de inclusión y no discriminación para la transformación de los espacios colectivos. Querida Gaby, te doy la bienvenida a este espacio. El micrófono es todo tuyo. Adelante. Gracias, querida Hilda. Qué emoción. Llevamos ya unas semanas conversando sobre este evento, sobre este foro que me parece maravilloso y muy oportuno y muy halagada, muy agradecida con la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México, con la Dirección de Educación Continua, contigo, Hilda, por la invitación, también por la presentación y sobre todo con las casi 70 personas que están aquí reunidas el día de hoy, pues para escucharme y para mirarme, ¿no? Y para poder participar en algunas de las actividades interactivas que vamos a poder tener gracias al Slido. Bueno, pues ya que pasan los nervios y la emoción de estar por fin hoy aquí con todas y con todos ustedes, bueno, pues efectivamente la conferencia está planteada como el ABC de la educación inclusiva. Y pues bueno, hoy todas y todos hablamos de inclusión y la verdad es que a mí de pronto me parece que partimos del supuesto de que todas estamos entendiendo lo mismo, todas las personas entendemos lo mismo por inclusión y que compartimos el campo semántico y la verdad es que a veces no es así. Entonces, pues vamos a arrancar haciendo la prueba. Vamos a ver en esta primera participación de ustedes, tienen un link en el chat que les va a permitir responder a la pregunta ¿qué es inclusión? Les voy a pedir que respondan únicamente con una pequeña frase que complete inclusión es. Gracias. Tenemos participación, oportunidades, trato digno, permitir, aceptación, no discriminar, inclusión es trato justo, inclusión es empatía, es unión, inclusión es oportunidades. Las que más están creciendo son las que más están escribiendo ustedes. Entonces, básicamente estamos con que inclusión es aceptación, inclusión es empatía, inclusión es participación. Muy bien, hay otras palabras que me parecen muy interesantes, como por ejemplo consideración, tolerancia, participación equitativa, trato digno, todos iguales, equidad, que va ganando ahí espacio, derecho, incorporar a todas, todos y todes, muy bien, pertenecer, pensar en el otro, qué bonitas ideas, qué bonitas ideas, qué bonito cuadro se va presentando con toda su palabra, pensar en el otro, ya lo había yo mencionado. Muy bien. Acceso y participación, trato digno. Muy bien, todas son correctas. Todas son correctas.
Fíjense que a veces lo que sucede es que nos es más fácil decir que no es, ¿no? Y su palabra compartida el día de hoy es sumamente acertada y me llevo nuevas palabras para otros espacios de formación y acompañamiento, de reflexión sobre este tema que voy tomando. Voy a hacer una captura de esto justamente. Muchísimas gracias. Gracias, Soraima. Muchas gracias a todas. Entonces, aceptación es la que se quedó como más grande, ¿no? Entonces, lo que vimos es una serie de palabras que son muy, muy acertadas, y yo les quiero compartir algunas otras que han aparecido cuando hago este ejercicio en otros lugares, ¿no? Que es no hacer distinciones, no discriminar, no dejar a nadie fuera, incluir a las personas. Estamos de pronto mirando con más facilidad lo que es de lo que no es, pero sí vimos así como una nube muy, muy, muy grande. Entonces, lo que vamos a trabajar en esta primera parte es, pues, un poco el marco conceptual, pero para crear esos marcos conceptuales, pues, también vamos a recuperar un poco nuestra experiencia. Entonces, hablar de inclusión supone que ha habido discriminación, ¿no? Entonces, pues vamos a ver quién se quedó fuera del club. No tendríamos que estar hablando de discriminación o de incluir a alguien si no hubiera habido discriminación en algún momento. Entonces, pensemos juntas, todas ustedes, hombres, mujeres que están en este espacio, pensemos juntas en los diferentes escenarios de discriminación en los que nosotras nos hemos encontrado en algún momento. Estoy segura de que todas las personas que me están escuchando y mirando hoy, sin importar dónde están, si estudiaron o no, qué estudiaron, dónde crecieron, cuánto dinero tienen en el monedero o en la cartera ahorita mismo, estoy segura que todas, todos han sido discriminadas en algún momento o han visto escenarios de discriminación. Entonces, regresémonos a la escuela. Les voy a pedir que por un momento regresen al patio o al jardín o al espacio de juego del lugar donde fuimos a aprender, en el preescolar, en la primaria o en la secundaria o prepa tal vez. Ahora escucha lo que te voy a preguntar. ¿Alguien en tu familia dejó de estudiar para que tú pudieras hacerlo? ¿Hubo que elegir quién de la familia debía ir a la escuela? ¿Qué espacio en la escuela no podías ocupar? ¿Dónde no podías estar? Es más, ¿pudiste llegar a la escuela, tener acceso a los materiales, a alimentos durante el refrigerio? ¿Pudiste tener en el aula el lugar más adecuado para tu capacidad visual o auditiva? ¿Tuviste acceso a materiales pedagógicos que fueran adecuados a tu forma de aprender? Esos materiales habían sido diseñados con perspectiva, ya no digamos de género, de derechos humanos. ¿Tuviste la posibilidad de hablar, de escribir, de pensar, incluso de soñar en tu lengua materna? ¿Tuviste acceso a todos los juegos y espacios, a las canchas? ¿O solo podías ver de lejos a las otras personas porque ese juego era para las niñas y ese otro era para los niños? Las imágenes que ilustraban los libros que utilizaste, los libros de texto, te permitían sentirte identificada, identificado con las representaciones de las personas, formas de familia y prácticas culturales. ¿Pudiste elegir usar falda o pantalón? ¿Tenías la libertad de utilizar el cabello largo o el cabello corto?
Fuiste una niña, niño, adolescente, bienvenido en la casa de tus amistades. Es más, ¿te permitieron elegir a tus amistades? Si eres una persona zurda, ¿tuviste pupitre o incluso tijeras adecuadas para ti? ¿Nunca escuchaste un comentario que hiciera énfasis en tu clase social? Si fuiste una persona migrante, ¿te aceptaron en la escuela? ¿Recibiste atención por tu dislexia o por ser una persona daltónica? ¿Era fácil el acceso a las instalaciones cuando tuviste que usar una silla de ruedas o unas muletas? ¿Encontraste en la cooperativa o en la tiendita alimentos sanos y nutritivos? ¿La escuela estaba cerca del lugar donde vivías? ¿Era fácil, sencillo o barato llegar a la escuela? ¿El color de tu piel, la marca de tu ropa, el origen de tu familia, el color de tu cabello, nunca fueron objeto de burla? ¿Pudiste continuar tus estudios? ¿Te permitieron seguir asistiendo a la escuela cuando te embarazaste? ¿O llevar a tu hijo o a tu hija? ¿O poder amamantar? ¿Tienes Asperger o algún otro trastorno del desarrollo y en la escuela lo pudieron identificar junto con tu familia y recibiste el trato que te permitió formar parte de la comunidad escolar? ¿Aprendiste en la escuela lo mínimo del lenguaje de señas? Uf, qué preguntas, ¿verdad? Si al menos una de ellas te tocó en el corazón o te llevó en la imagen a ese momento, a ese lugar, entonces fuiste víctima o fuiste testigo de cómo alguien más fue víctima de discriminación en la escuela, por parte de la escuela, por parte de las personas en la escuela, por parte de las personas vinculadas o responsables de la escuela. Pero tal vez en la década de los 70, de los 80, de los 90, no era importante. Nadie se hacía estas preguntas. ¿Pero qué creen? Pues que hoy sí lo es y por eso estamos aquí. Hoy es importante porque hoy tenemos al centro la dignidad. Y nuevamente ustedes tienen un link que les va a permitir responder a la pregunta, ¿qué es la dignidad? Entonces, les voy a pedir que respondan únicamente con una pequeña frase o una palabra que responda a la pregunta, que complete la frase, dignidad es. Gracias, Soraima. Trato justo para todos. Humanidad. Humanidad valorada, respeto, bienestar, valor, igualdad, inherente a la persona, honor, trato justo, respeto a sí mismo, trato justo para todos, integridad, bienestar sin distinción, amor al prójimo, derecho humano, sentirte bien como eres, valorarse, valor, existir, derecho humano, trato justo para todos, autoestima, respeto a sí mismo, ya la había leído. Las que más están siendo mencionadas son respeto como la principal, inherente a la persona y valorarse. Valorarte y quererte, sentir bien como eres, sentirte bien como eres, valor de la persona,
¿Cuál no he leído? Existir, derecho humano, esa ya la había leído. Autoaceptación. Autoestima, bienestar, respeto y quererte, valorarte y quererte, valoración de uno mismo, no aceptar maltrato. Muy bien, wow, también hay una lluvia de palabras aquí que me llevo y que me quedo para otros espacios. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Ustedes sigan participando porque después le voy a pedir a Soraima si es posible, los resultados. Muy bien. Bueno. Hoy hablamos de una perspectiva de derechos humanos que corresponde con la afirmación de la dignidad de las personas frente al Estado. Es decir, va más allá de lo que subjetivamente podríamos pensar que es, pensando en nuestra escala de valores o en los valores aprendidos y enseñados en la escuela, ¿no? Está en esta dimensión de derechos humanos y que corresponda con la afirmación de la dignidad de las personas frente al Estado, quiere decir que la sociedad reconoce que todo ser humano, por el hecho de serlo, tiene derechos frente al Estado y que éste debe respetar y garantizar y además implementar políticas para garantizar que así sea. Entonces, la dignidad humana va a ser el valor central, es el fundamento de los derechos de las personas. O sea, no hay más. Requiere de actitudes como la tolerancia, la empatía, la atención, la consideración, y se apoya en valores como el respeto, la justicia, la vida, la libertad, la igualdad y la solidaridad. Se expresa con un soy un ser humano con derechos y obligaciones. Y como soy un ser humano con derechos y obligaciones, te miro como un igual, como un ser humano con derechos y obligaciones también. Te miro, te trato, te escucho desde la dimensión de tu dignidad. Y entonces, en las escuelas, la dimensión de la dignidad humana debería permear la organización, la planeación, la ejecución, la práctica, las relaciones. Pero no es solo porque se nos ocurre a nosotras las personas que nos dedicamos a la formación en derechos humanos. No es una ocurrencia. Tenemos un marco normativo. Y este marco normativo, nos vamos a regresar a la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que en su artículo 1 dice que todos los seres humanos nacen iguales en dignidad y derechos y dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Y luego la Constitución mexicana, en su artículo 1, que además tiene, se hace la reforma en materia de derechos humanos, el artículo 1, dice que en los Estados Unidos mexicanos, o sea, el lugar donde estamos en este momento, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no puede restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que la Constitución establece. Pero fíjense en esta parte. Esta es la fundamental para lo que nos ocupa hoy. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género,
la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquiera otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Lo que suele suceder es que cuando hablamos de educación inclusiva, pues consideramos solamente una de esas dimensiones. Entonces, vamos a empezar. Déjenme dejar de compartir pantalla para ponerles el video.
Muy bien. Bueno, les voy a decir por qué elegí este video. Sin duda está muy bien realizado, la historia es sumamente emotiva, está basado en una historia real, como dice el video al principio, y es muy buen material para trabajar en espacios de formación. O sea, eso es incuestionable. Sin embargo, yo le encuentro un enorme problema a este material, que para que sea más efectivo hay que darle otra dimensión y tal vez utilizarlo como una excusa para trabajar con las personas otros aspectos, ¿no? Les voy a decir qué es lo que no me gusta. Me parece que este video reproduce la cultura del echaleganismo, del tú puedes, del eres fuerte y eres invencible, no importa en qué condiciones estés. Y no está mal, pero me parece que esto obliga a las personas a luchar por tener un lugar, por ganarse un lugar. Y si pensamos en niñas, niños, adolescentes y personas jóvenes, ellas y ellos no tienen por qué luchar, no tienen por qué enfrentar batallas que no les tocan, por tener un lugar, por ganar un lugar, ¿no? El lugar debe estar ahí, debe estar garantizado por el Estado, por las instituciones educativas, por todas las instituciones, por las familias y por la sociedad. Eso es lo que me parece que podríamos discutir o hablar a partir de lo que este video nos comparte. Entonces, además, si ustedes buscan videos sobre educación inclusiva en el YouTube, este video es una de las primeras opciones que les sale ahí en la plataforma, ¿no? Y el error que cometemos comúnmente es pensar que cuando hablamos de educación inclusiva, pues nos referimos solamente a las personas con discapacidad. Y entonces gastamos horas en consejos técnicos hablando de la inclusión de las personas con discapacidad y gastamos recursos en adecuar la infraestructura. ¿Qué es en serio? Es todo lo que podemos decir sobre inclusión educativa. La verdad es que nos falta mucho por saber, nos falta mucho por entender y nos falta muchísimo por hacer. Pero no es nuestra culpa que solamente lo veamos así. Seamos sinceras, la escuela puede ser una burbuja de inclusión, ¿no? Supongamos que todas las personas que formamos parte de la escuela estamos formadas, estamos capacitadas, la infraestructura de nuestra escuela es la adecuada, nuestra escuela, eso puede ser una burbuja de inclusión, pero puede no estar vinculada con el resto de la comunidad. Entonces, no modela, no transfiere esa experiencia, no transfiere esa mirada de inclusión al resto de la comunidad, al resto de las personas que conforman el entorno, ¿no? Entonces, yo les voy a pedir que también dejemos de pensar en nuestras escuelas grandes, en las escuelas de la Ciudad de México, públicas y privadas, ¿eh? Dejemos de pensar en las escuelas grandes de Monterrey, las de Guadalajara, las de Puebla, que es el estado desde donde les acompaño hoy. Bueno, yo estoy en Cholula y aquí hay escuelas grandes y hay escuelas pequeñas. Dejemos de pensar en las escuelas urbanas. Pensemos en las escuelas rurales, donde ni siquiera hay un camino firme para que una persona en silla de ruedas pueda llegar a la escuela. Y la escuela apenas tiene salones y sanitarios, como esta que les estoy mostrando aquí. No voy a decir el municipio, no voy a decir el estado, pero esta es una escuela que conocí el año pasado y para llegar a esta escuela, las niñas y los niños tienen que caminar entre dunas de arena y eso
cuando el camino no está inundado porque se juntan el mar y la laguna. O sea, atrás de la escuela está la laguna y frente a la escuela está el mar. Y si está inundado el paso, pues tienen que entrar por el agua, ¿no? Tienen que entrar en lancha. Y pues claro que la lancha pues lleva gasolina y pues cuesta, ¿no? Y bueno, las niñas y los niños, cuando se lastiman una pierna, cuando se lastiman un pie, ya no hablemos de que estén permanentemente en silla de ruedas, se quedan en sus casas porque nadie puede llevarles a la escuela. Y quedarse en casa y no poder ir a la escuela, pues en este caso está determinado por los caminos, ¿no? Por la condición del contexto, por cómo está el territorio. Pero durante muchísimos años, perdón la expresión así bien coloquial, durante muchísimos años, las niñas y los niños diferentes se quedaban en sus casas porque eran escondidas y escondidos por sus familias. Porque qué vergüenza, ¿qué van a decir de que tengamos un hijo así? O no, mejor que se quede aquí porque así no va a aprender, ¿no? Una persona que no puede hablar, que no puede escuchar, pues no tendría por qué ir a la escuela. Entonces, las familias han tenido esta práctica durante muchísimos años de dejar a sus hijas y a sus hijos diferentes en casa, y no solamente estamos hablando de las comunidades rurales, de las comunidades pobres de México, como la de esta foto, sino también en las grandes capitales y entre familias donde el dinero no es un problema, ¿no? Entonces, lo diverso, lo diferente se esconde. Y entonces, pues justamente esa preocupación de la falta de atención, la falta de acceso a las personas, hace que tengamos muchos instrumentos, muchas convenciones, muchos tratados para atender a las personas, y en este caso, las personas con discapacidad. Entonces, la Convención Interamericana para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad nos va a definir claramente discapacidad, ¿no? Significa una deficiencia física, mental o sensorial, ya sea de naturaleza permanente o temporal, que limita la capacidad de ejercer una o más actividades esenciales de la vida diaria y puede ser causada o agravada por el entorno económico y social. Y entonces la discriminación contra las personas con discapacidad nos va a decir, nos indica, esa discriminación significa toda distinción, exclusión o restricción basada en una discapacidad, antecedente de discapacidad, consecuencia de discapacidad anterior o percepción de una discapacidad presente o pasada, que tenga el efecto o propósito de impedir o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por parte de las personas con discapacidad de sus derechos humanos y libertades fundamentales. En pocas palabras, del reconocimiento de su dignidad, ¿no? Pero además, pues eso, nuestro imaginario, la forma como lo hemos aprendido, nos hace ver la discapacidad en la imagen de las niñas, los niños, las personas en sillas de ruedas, ¿no? Y pues la Convención Interamericana nos dice, no, a ver, esto es discapacidad. Entonces tenemos que aprenderla y la tenemos que mirar de otra manera. Y les mencionaba yo que pues era muy común, era muy frecuente que las familias excluyeran a sus hijas, a sus hijos e hijes, frente a una situación que a veces no entendían, y que además no estaban siendo acompañadas para entender. Entonces había sí una gran necesidad
por trabajar con este tema y poder garantizar la inclusión. Entonces, en 1994 se reunieron en la ciudad de Salamanca, en España, representantes de 92 gobiernos, que no son pocos, y 25 organizaciones internacionales en un evento que fue organizado por el gobierno español en cooperación con la UNESCO para favorecer el enfoque de la educación integradora, concretamente capacitando a las escuelas para atender a todos los niños, niñas, sobre todo a los que tienen necesidades educativas especiales. Y el resultado de este evento fue la Declaración de Salamanca de Principios, Política y Práctica para las Necesidades Educativas Especiales y un marco de acción. En este contexto, en el contexto de la Resolución de Salamanca, vamos a entender por necesidades educativas especiales a todas las niñas, niños y personas jóvenes cuyas necesidades se derivan de su capacidad o sus dificultades de aprendizaje. Muchas niñas, niños y adolescentes experimentan dificultades de aprendizaje y tienen, por lo tanto, necesidades educativas especiales en algún momento de su escolarización, de toda su trayectoria escolar. Y lo que dice la resolución es que las escuelas tienen que encontrar la manera de educar con éxito a todas y a todos. Entonces, esta declaración reconoce la necesidad y urgencia de impartir enseñanza a todos los niños y niñas, jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales dentro del sistema común de educación. La resolución cree y proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimientos, que cada niño y niña tiene características, intereses, capacidades y necesidades de aprendizaje que les son propios. Los sistemas educativos deben ser diseñados y los programas aplicados de modo que tengan en cuenta toda la gama de esas diferentes características y necesidades. Las personas con necesidades educativas especiales deben tener acceso a las escuelas ordinarias, que deberán integrarles en una pedagogía centrada en el niño, niña, adolescente, capaz de satisfacer esas necesidades. Y por último, las escuelas ordinarias con esta orientación integradora representan, según la declaración, el medio más eficaz para combatir las actitudes discriminatorias, crear comunidades de acogida, construir una sociedad integrada y lograr la educación para todas y todos. Además, proporcionan una educación efectiva a la mayoría de los niños y niñas y mejoran la eficacia y, en definitiva, la relación costo-eficacia de todo el sistema educativo. Bueno, pues la resolución de Salamanca está adecuada, es pertinente, pero seguimos hablando de estas necesidades muy, muy especiales. Entonces, pues, ¿dónde quedan todas las demás diversidades, ¿no? Y entonces, pues aquí viene la luz de esperanza, porque yo que conozco un poquito el sistema educativo en México, pues sé que todas y todos ustedes, pues sí han estado trabajando con el tema de la inclusión de las personas con discapacidad, ¿no? Pero, y traigo la cita del doctor Martín López Calva, dice: la inclusión educativa puede y debería referirse también a todos aquellos sujetos individuales y grupos que no son integrados plenamente a los procesos formativos por el único pecado de ser diferentes. Grupos indígenas, educandos que pertenecen a familias y comunidades pobres y marginadas, personas de razas, creencias, preferencias o modos de vida distintos a los de la mayoría de la población. De esa mayoría, que por ser la que conforma la normalidad estadística, la parte central de la curva poblacional, se autodefinen y son vistas como normales
en términos humanos, intelectuales y hasta morales. Nuevamente, vamos a poner a la persona en el centro desde la perspectiva de los derechos humanos. Y entonces otra vez traigo la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que nos dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos y a las libertades fundamentales, y favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. La educación se basará en el respeto irrestricto de la dignidad de las personas, con un enfoque de derechos humanos y de igualdad sustantiva. Tenderá a desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él a la vez el amor a la patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la conciencia de la solidaridad internacional en la independencia y en la justicia. Promoverá la honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza-aprendizaje. Así, a propósito del tema que nos convoca hoy, además de observar las directrices del marco jurídico internacional y nacional, pues vamos a mirar las otras exclusiones, las que no nos parecen tan importantes, las que normalizamos y sobre las que nos hemos preguntado al recordar nuestros espacios de formación en la primaria y en la secundaria. Esas preguntas que ustedes les hice al inicio de esta sesión, buscando evocar esos momentos de discriminación. Entonces, existen diversas diversidades, pero no es adecuado. Hagan de cuenta que no lo dije. Vamos a hablar de las diversidades, otras, ¿no? La primera sería la diversidad cultural. Sabemos de dónde vienen las personas que tenemos en el aula. Sabemos si vienen de otra ciudad o de otro país. Conocemos sus formas de organización social y política. Conocemos sus referentes culturales. Es decir, somos capaces de mirar dentro de nuestra aula todo ese universo de diversidad cultural, de orígenes, de prácticas culturales, de cosmovisiones, de maneras de entender la vida y el estar en este mundo. Entendemos de dónde vienen y por qué pudieron llegar a nuestro salón. Y al mismo tiempo nos podemos preguntar cuáles son las prácticas culturales que dejaron afuera de esa oportunidad, sobre todo a las niñas, a las mujeres adolescentes, en un mundo que margina a las mujeres y las deja fuera en muchísimos sentidos en la mayoría de las ocasiones. Cuando yo les pregunté al principio si alguien había tenido que dejar de estudiar en su familia para que ustedes pudieran ir a la escuela, me refería al caso donde de pronto el padre o la madre tienen que decidir entre mandar a la hija a la escuela o mandar al hijo a la escuela. Y entonces el pensamiento frente a la imposibilidad de poder pagar lo que implica mandar a un hijo o una hija a la escuela, deciden que mejor van a mandar al hijo, porque la hija finalmente pues se va a casar y va a tener alguien que la mantenga, ¿no? Estas prácticas culturales que además pues tienen un sustento también en la pobreza y en la necesidad de cubrir necesidades otras, pues es real, ¿no? Está ahí.
Si nosotros, nosotras estamos dando clases de historia o estamos hablando de la forma, estamos hablando de la democracia, estamos hablando de la organización política, pues probablemente tengamos alguien en nuestra aula que venga de un lugar donde hay una organización política y social diferente a la nuestra, donde las personas se rijan por un sistema de usos y costumbres, donde además el tequio sea una práctica común y que de pronto nuestros estudiantes hombres o estudiantes mujeres dejen de estudiar un semestre, el bachillerato, porque les toca, digamos, no un semestre, un año completo, porque les toca regresar a sus comunidades a hacer el servicio, porque les toca a los chicos ser topiles, o porque a las chicas les toca regresar a la comunidad en tiempos de fiesta, porque hay que matar las reses para hacer la barbacoa, ¿no? Y entonces, no sabemos cómo manejar eso, ni entendemos de dónde viene o por qué, ¿no? También podemos hablar aquí de la diversidad de familias, ¿no? A propósito del 10 de mayo, mañana, Día de las Madres, pues todas nuestras escuelas, desde preescolar hasta bachillerato, pues tendrán un evento o una actividad relacionada con el 10 de mayo para festejar a las madres. Pero justamente hoy, tengo un hijo de 12 años, que está aquí atrás de mí, que hoy no se ha asomado, pero suele asomarse a saludar. Yo le decía, ay, es que me choca el 10 de mayo. Y me dice, ¿por qué te choca? Le digo, porque un par de sus compañeras, su mejor amiga y su hermano, no tienen a la mamá presente. Entonces, mañana tenemos el festejo del 10 de mayo y las mamás no están presentes. Y no están presentes por múltiples razones, o porque tienen que trabajar, o porque están enfermas, o porque no hay una mamá en la familia, ¿no? Entonces, si nosotros partimos de la normalidad de la familia, pues sí, celebramos el 10 de mayo, pero la normalidad de la familia, pues es una construcción social, ¿no? Estamos dejando afuera las otras familias, las monoparentales, las homoparentales, ¿no? Entonces, esas son otras diversidades, la diversidad de género y la diversidad sexual, ¿no? Que a veces pues nos da un poco de miedo entrarle al tema porque pues no sabemos cómo se come, cómo se entiende, no sabemos cuáles son esas diversidades y entonces solemos de pronto emitir algunos comentarios o hacer algunas afirmaciones en el salón de clase que no están contemplando esa diversidad, ¿no? Y al no hacerlo estamos discriminando, no estamos siendo incluyentes. Tenemos también la diversidad lingüística y no solamente me refiero a que podemos tener personas en nuestra aula cuya primera lengua no es el español, ¿no? Que puede ser un idioma extranjero o que puede ser una lengua indígena. Y entonces, al no ser el español su primera lengua, tendrán dificultades en la lectura, tendrán dificultades en la redacción y estaremos exigiéndoles que manejen el español como si el español fuera su primera lengua. También tenemos la diversidad de religión, pues sí, en México celebramos el 12 de diciembre la Virgen de Guadalupe, y en muchos lugares no hay clases y en muchos trabajos cedemos el día como un día de descanso, pues porque somos guadalupanos y guadalupanas en México, pero lo cierto es que el catolicismo no es la única religión en este país. Entonces solemos homogeneizar, hacer una identidad homogeneizante y vemos a nuestro grupo con hombres y mujeres iguales, pero la verdad es que no son iguales, ¿no? Tenemos personas que vienen de diferentes orígenes, que probablemente no todas tengan el español como su primera lengua, que no tengan el mismo modelo de familia que es el que aprendimos nosotras en los 70s, en los 80s, en nuestras clases de civismo, ¿no? Que la familia era ¿cómo iba la frase? Era
el pilar de la sociedad y que tenía que estar constituida por madre, padre e hijos, ¿no? Y además, pues, principalmente católica, ¿no? Pero, pues, tenemos iglesias evangélicas, están las personas cristianas, están las personas mormonas, están las personas musulmanas, y eso no lo miramos y recurrimos a expresiones evocando a Dios, que es nuestro Dios, el católico, o el Dios que desde tu religión evoques, ¿no? También tenemos una diversidad de pensamientos. Las personas no pensamos igual, no opinamos igual sobre cuestiones políticas, sobre cuestiones religiosas, pues si no pensamos igual en el fútbol y nunca nos ponemos de acuerdo, pues lo mismo pasa con la política, con las formas que deben ser correctas o no deben ser correctas, y nos atoramos en el deber ser nuevamente en una idea homogeneizante, ¿no? No exploramos, solemos no explorar otras formas de construcción, otras formas de ver los problemas. Nos olvidamos de una cantidad enorme de técnicas y metodologías para explorar los problemas y explorar la diversidad, ¿no? Entonces, como instituciones educativas, como, bueno, y se me estaba olvidando el de las tribus urbanas, ¿no? De pronto también tenemos en el aula, es común encontrar a personas que se autodeterminan, se asumen como personas dark, como emos, etcétera, y no nos gusta porque no lo entendemos, ¿no? Entonces, como instituciones educativas, como autoridades, como personas docentes, pues debemos reconocer estas diversidades, ¿no? Las diversidades étnicas. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando un niño o niña llega migrante en tránsito, llega a una escuela primaria a querer inscribirse? Pues lo primero que decimos es, no trae papeles. No tengo manera de validar sus estudios previos. No, es muy complicado. No se va a poder, pero déjeme preguntar, ¿y si la persona tutora o la persona responsable de ese niño, niña, migrante acompañado en tránsito, tuvo la suerte de estar en un albergue donde le dieron información sobre sus derechos? Entonces le va a decir a la escuela, ¿sabe qué? Es que mi hijo o mi hija tiene derecho a venir a la escuela primaria, aunque no tenga un documento de identificación y aunque no tenga un certificado. Entonces, también esa conformación de los grupos es diferente, ¿no? Entonces, tenemos que reconocer estas diversidades y, más allá de querer trabajar con contenidos y estrategias homogeneizantes, hay que aprender a trabajar con las particularidades. Y eso es parte del ABC de la educación inclusiva, ¿no? El 5 de mayo, la semana pasada, mi colega Jorge Jiménez, en este mismo espacio creado por la Ibero, habló de bullying y de ciberbullying, y señaló que las diversidades son motivo frecuente de bullying, y en este sentido el tema de la educación inclusiva es fundamental, porque va a permitir el conocimiento y la reflexión sobre estas diversidades, y una consecuencia del trabajo que realicemos todas y todos en el aula disminuirá y eventualmente también eliminará el bullying, y no lo digo solamente yo, lo dijo Jorge, que es el experto la semana pasada. Entonces, ¿qué toca hacer como autoridades? ¿Qué toca hacer como personas docentes? Y aquí, pues, es que no hay un manual, es que aquí no hay una receta. Primero, requiere de un profundísimo trabajo personal. Un trabajo personal que te permita cuestionar tus ideas sobre las personas, tus ideas sobre ti misma,
identificar prejuicios y estereotipos, desaprender y aprender con ellas y con ellos, tus estudiantes, que el mundo no es solo el que tú conoces. Y esto significa una formación en y para los derechos humanos. Y pues vamos a mirar un video que, si bien se centra en las diversidades de las que hablé al principio de mi presentación, lo elegí porque nos plantea un escenario donde todas y todos estamos incluidos, donde no hay exclusión, donde no hay separación, donde no hay integración, que es de lo que mucho tiempo hablamos, sobre la integración de las personas, sino donde simplemente hay inclusión. Entonces voy a dejar de compartir pantalla para poder otra vez conectarme al video, y con esto estaríamos terminando. Aparecen letras de colores sobre un fondo morado. Dale la vuelta. En un café librería se observa a dos personas con discapacidad visual. Ella lee un libro en braille y él tiene audífonos. Elin, mira, ¿cuál es el tema que teníamos que leer para la investigación de la U? Pues fíjate que era un capítulo de Aristóteles. Está en formato accesible o puedes buscarlo en audiolibro en tu teléfono. Ah, genial, gracias. De nada. Él saca su teléfono para buscar. Entra Raúl, persona sin discapacidad, que al verlos hace un gesto de extrañeza mientras camina a la caja. ¿Me da un café, por favor? Ah, ¿un café? La cajera le habla en lengua de señas. No entiendo, es que no la entiendo. Dice que tomes asiento. Dice que tomes asiento, que te van a atender en la mesa. Gracias. ¿Ok? Le indicó una clienta, persona de talla pequeña. Raúl toma asiento y llega una mesera, usuaria de silla de ruedas. Buen día, ¿le entregó nuestro menú? Gracias. Raúl no entiende el formato del menú, se ve desorientado y empieza a sentir ansiedad. La imagen se torna borrosa. No entiendo. ¿Qué está pasando aquí? Perdón, es que no entiendo. ¿Quién será el gerente de aquí? Raúl se levanta y se dirige a la barra. Llega la gerente, persona con síndrome de Down. ¿En qué le puedo ayudar? Perdón, es que no entiendo. Ah, ok, le doy la vuelta. Le da vuelta al menú mostrando que está en braille y texto impreso. Gracias. De nada. Raúl se retira a su mesa. Entra Néstor, persona sin discapacidad. Hola, Gerson, Aileen. Saluda a la cajera en lengua de señas y pide un café. Hola. Un café, por favor. Ella le responde. Gracias. Hola, chica. Toma asiento y se dirige a Raúl. ¡Qué buen lugar es este! ¿No le parece? Es de mis lugares favoritos. Acá entre nos, debería pedir los alfajores. Son buenísimos. Gracias. La mesera lleva el café. Néstor le agradece y también a la cajera en lengua de señas. Raúl nota el gesto y trata de imitarlo sin que nadie lo note. ¿Sabe qué? Quiero un café y unos alfajores. Gracias. Voltea y agradece a la cajera en lengua de señas. Ella le sonríe. La pantalla se funde a negro. Esta producción ha sido posible gracias al apoyo financiero del Fondo de las Naciones Unidas para los Derechos de las Personas con Discapacidad. Bueno, pues con eso estaríamos concluyendo. Muchísimas gracias por su atención durante esta hora y media de sesión. Muchas gracias, querida Gaby. Claro, claro y fuerte. A ver, pues
No me queda más que agradecerte infinitamente, querida Gaby. Creo que fue verdaderamente una ponencia magistral, deliciosa, muy felicitada, que nos Gracias. deja llenas y llenos de nuevas preguntas, ¿no? Tú que eres investigadora social, de aquí emergen preguntas de investigación. Mándamelas, por favor. Por supuesto que sí. De verdad, un gusto y una delicia haberte tenido en cabina. Nos hemos de ver en otra ocasión porque estoy segura que el público se quedó deseoso y deseosa. Les deseo que tengan muy bonita noche y qué les parece que nos vemos el miércoles. Hasta pronto.